Hey, ¿qué onda mi racita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este subcanal desde la libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo un video opinión acerca de un tema que últimamente ha causado bastante controversia, y es que si los jugadores que han llegado de la MLS en realidad están siendo puro circo, maroma y teatro, están fracasando, como lo es el caso de Georgios Giakoumakis y el caso del polaco Mateusz Bogusz. Así que acompáñenme en el siguiente video. Y bueno, camaradas, como les comento, el video de hoy es acerca de un tema que se ha venido repitiendo mucho últimamente, que quizá, y aquí puedo estar un poquito de acuerdo, lo dije en un video, que quizá el tema de los jugadores de la MLS ha sido el tema que más le ha costado al director deportivo Iván Alonso, ¿no? Que los jugadores que han llegado procedente de esta liga, quitando a Yotun, que llegó hace mucho tiempo de la mano, si no estoy mal, de Ricardo Peláez, no han terminado por rendir, e incluso muchos piden que ya no se fichen jugadores de esta liga. Es cierto que en realidad estos jugadores han sido una decepción, y yo pienso, aquí hay un tema muy importante, y es que sí, ambos jugadores al final del torneo se puede decir que han quedado de ver, a pesar de que hay una final todavía por disputar, pero el desempeño que puedan tener este final pues no marcará lo que ha sido toda la temporada para Giakoumakis y estos 6 meses, este primer torneo o este primer semestre para Bogusz. Pero sí y no han sido un fracaso. Primero con el tema de Giakoumakis. Giakoumakis llegó procedente del Atlanta United de la MLS, un torneo donde estaba en competencia, pero venía saliendo de una lesión. Y Cruz Azul lo ficha, en teoría venía con ritmo de competencia. Recordemos que la MLS no se ajusta a los torneos FIFA, a los calendarios FIFA, se adecua a sus propios calendarios de sus deportes. Por eso muchas veces cuando la MLS está por comenzar, México ya tiene bastante tiempo de haber terminado, y pues muchas veces incluso cuando llega a terminarse la MLS, jugadores han sido refuerzos para que no pierdan ritmo de equipos mexicanos, porque los torneos se podían prestar para eso, como por ejemplo fue el caso en su momento, si no lo recuerdo, de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Entonces Giakoumakis llegó como un jugador que venía de hacer una primera muy buena temporada con el Atlanta United. Aquí hay que voy a hacer algo enfático, quiero ser enfático en esto. Giakoumakis antes de llegar a la MLS no venía con problemas de lesiones. Claro que pudo haber tenido por ahí un par en el camino, pero venía en buen estado físico, ¿no? Llega a la MLS procedente, si no estoy mal, del fútbol griego, si no estoy mal, por ahí, o del fútbol de Países Bajos, si no estoy mal, o del Celtic, creo que es del Celtic, por ahí, uno de esos equipos, ¿no? Comienza muy bien, termina la temporada como uno de los mejores goleadores del Atlanta y de la MLS en general. Su camisa era de las más vendidas a nivel MLS. Después en el segundo torneo vienen problemas de lesiones. Vuelve a tener un buen comportamiento goleador, pero obviamente pues el rendimiento en las primeras jornadas vino a menos de lo que fue la primera. Cruz Azul lo ficha en su primer juego de pretemporada, si no estoy mal, contra el América de Cali, se lesiona. Aún así puede verse involucrado en varios partidos y termina la temporada con muy buenos números, ¿no? Recordemos que termina la temporada con 7 goles, incluso anotando en liguilla en la remontada en contra de Tijuana. Él mete creo que el segundo gol. Y después viene una temporada donde se esperaba que ya con una mejor pretemporada, ya después de haber superado los temas físicos, pudiera dar un mejor resultado. Lamentablemente no es así. En todo el torneo únicamente anota 2 goles y da 3 asistencias. En el torneo pasado, si no estoy mal, anota 7 goles y da por ahí de 4 o 5 asistencias, ¿no? El caso es que Giakoumakis dejaría Cruz Azul en dado caso de hacerlo, porque tampoco es algo seguro, con 34 partidos jugados, 9 goles y 7 asistencias, 5 el torneo anterior, 4 el torneo anterior y 3 durante este torneo.
porque él no anota en Conca Champions, si no estoy mal. El problema es ese. El primer torneo de él, a pesar de que se lesiona bastante y sus minutos son escasos, sus números son bastante buenos. Creo que era el jugador con mejor promedio o estaba entre los primeros 3 de mejor promedio de la liga. Entonces su primer torneo, para lo poco que jugó y el estilo de juego que juega Cruz Azul, él es un rematador de cabeza nato. Con los pies le cuesta mucho y lo hemos visto. Para hacer todo eso en contra, que no era un estilo, Anselmi no tenía un estilo de juego que le convenía, que las lesiones lo afectaron, lo dejaron, creo que se perdió alrededor de 5 o 6 juegos, aparte debutó como en la jornada 2 o 3, o sea, no está desde el principio del torneo, sus números no eran malos. El problema es que esta temporada, donde se esperaba una consolidación, se va Martín Anselmi, toma Vicente Sánchez el timón del primer equipo. Y a pesar de que comenzó metiendo goles, digo, al final creo que marca contra Xolos y después vuelve a marcar, no me acuerdo contra qué equipo, no me acuerdo si contra Xolos marca un doblete. El caso es que únicamente mete 2 goles este torneo, da también 3 asistencias. No había empezado mal con Vicente Sánchez. Después vinieron las lesiones, Vicente Sánchez dejó de ocuparlo y prácticamente no jugó. Y cuando entraba, pues se le notaba totalmente fuera de ritmo, totalmente falto de confianza. Entonces, es un fracaso Giakoumakis por el precio, sí. El precio también es algo que lo termina matando porque se pagan casi 10 millones de dólares. Pero si en realidad vemos, no nos basamos solo en el resultado, sino en todo lo que pasó, pues Giakoumakis termina por ser no termina de ser de todo un fracaso, termina de ser un jugador que apenas cumple las expectativas de un fichaje de 5 o 6 millones, pero un fichaje de 10, pues no, definitivamente no. Giakoumakis queda a deber por diversos factores y tendría que salir porque de nada te sirve un jugador que sinceramente se te va a lesionar 3 o 4 partidos por temporada, que va a necesitar confianza, que va a necesitar volver a entrar en el ritmo y jurar y rezar, perdón, que no se te vuelva a lesionar. Entonces fue un fracaso Giakoumakis, pues al final del día sí termina por ser un fracaso. A mí me gusta bastante Giakoumakis, creo que es un jugador que cuando le pones la pelota en la cabeza te va a meter gol, sinceramente, pero Cruz Azul no juega a eso. Habrá que ver cómo juega con el próximo DT, porque hoy no sabemos quién será, pero vuelvo a lo mismo, pero el tema físico de Giakoumakis sí es algo muy, muy complicado. En el tema de Mateusz Bogusz, que llegó como una gran estrella del último torneo de MLS, es un poquito más complicado el decirlo. Tiene apenas 23, 24 años. Llegó procedente de una gran temporada de Los Ángeles FC, donde fue posiblemente la figura junto a Bouanga, este gabonés que es muy bueno, que tiene Los Ángeles, que hoy en día juega tirado por izquierda, donde nos percatábamos que tiene un gran tiro de larga y media distancia, cosa que aquí lo pudimos comprobar, más allá de que solo metiera un gol. El problema es que comenzó muy bien Mateusz Bogusz y poco a poco se vino a la baja hasta prácticamente estar desaparecido cuando entraba al terreno de juego. Después también tuvo un tema de lesiones que no lo dejaron estar al 100, algo que, como digo, es algo que le puede pasar a cualquier jugador. No voy a juzgar a un jugador por este tipo de temas, pero es cierto que cuando regresa, pues vemos su peor versión. Hay quienes dicen que en contra América juega bien, hay quienes dicen que no. Si bien sí fue el jugador más peligroso, creo que también tuvo oportunidades para decidir mejor y en la toma de decisiones ya sea para tirar a portería o dar el pase y dejar solos a sus compañeros con todas las ventajas, termina equivocando el último toque. Y pues sí, al final termina siendo un partido más que negro que blanco para Bogusz, ¿no? Pero aquí con Bogusz es un tema delicado. Él cuando llega a México, él tenía apenas 3 días de haber reportado con Los Ángeles. Yo vivo a Mexicali, vivo muy cerca de Los Ángeles, California. Yo vivo aquí en Baja California. Y tengo amigos, tengo familiares que apoyan a Los Ángeles FC y me han dicho, la primera temporada que Bogusz llegó era un jugador, un cero a la izquierda, a pesar de que anota 3 goles y da como 4 asistencias, no era el jugador que se esperaba cuando él llega del Ibiza, ¿no? Su segunda temporada fue otra cosa totalmente, fue un jugador
muy desequilibrante al frente, que se hacía notar en el marcador, que fue una de las estrellas de la MLS. Entonces, le costó un poquito el tema de la adaptación en su primer torneo, pero ya en su segundo le va mucho mejor. Y yo creo que eso es lo que va a terminar pasando con Bogus. Es muy, muy joven para juzgarlo hoy si ya es un fracaso. Es cierto, otra vez el precio lo vuelve a poner ya en tela de juicio, porque uno espera que por un jugador que se pagan más de 10 millones o cerca de 10 millones de dólares sea un jugador que llegue y te marque diferencia desde el primer momento, no un jugador que tengas que esperarlo a que, a que te rinda. Ahora, ¿es bueno esperar a Bogus? Sin duda alguna, yo lo espero con los ojos cerrados, le doy un torneo más, por lo menos, o sea, por lo menos, porque también estamos hablando de un jugador que te costó más de 8 o 9 millones de dólares, que venderlo al año no va a ser tan sencillo. Entonces, claro que es un jugador que vale la pena esperar. Es seleccionado por Polonia. Ahora sumémosle eso, ¿no? Que él tiene una fecha FIFA en la que tiene que volar desde México hasta Europa, sin pretemporada, sin adaptarse totalmente al fútbol mexicano, porque el tema de la cultura, todo esto, es obvio que le está costando. No el tema del idioma, porque jugó en España bastante tiempo, incluso creo que también por ahí lo llega a dirigir Paco Gémez. Entonces el tema de esto tal vez no es tan complicado para él, pero sí las costumbres mexicanas que pueden llegar a ser muy diferentes a las europeas, incluso la española, que no deja de ser un país que de habla hispana, pero en Europa. Entonces tal vez el cambio de Polonia a España no es tan drástico, y menos a Estados Unidos, donde sí se vive diferente. Entonces, Bogus ha sido una excepción. Es un jugador que ha ido totalmente de más a menos, pero que, a ver, todavía viene la final de la CONCACAF. Todavía viene lo que es el siguiente torneo. Ojalá continúe, porque igual no podemos saber qué va a pasar. Ahora imagínense también en todo el merequetengue que llegó Bogus, que él había llegado por Anselmi, no por Vicente Sánchez. También hay que decir, Vicente Sánchez es un DT muy joven, que hoy no podemos decir que se caracterice por potenciar a sus jugadores, por sacarle el mejor de los provechos. Y es una realidad. Vicente Sánchez no le sacó el mejor de los provechos a su plantel. Algo que se le critica es precisamente la gestión. Jugadores como Lira, que andaba a ver muy buen nivel, pues ya venía mostrando ese nivel desde la época de Anselmi. Kevin Mier, que pues lamentablemente tiene vamos a decirlo con todas sus palabras, esa cagada contra América, pues era un jugador que venía mostrando un gran nivel durante todo el torneo. Y me puedo ir así con todos los jugadores. O sea, no los potenció Vicente Sánchez. Ellos ya venían jugando así y únicamente fueron incrementando su nivel, sin quitarle mérito a Vicente, que personalmente yo nunca me pareció que era la mejor opción para DT, pero hay que irlo a apoyar con todo a la final, porque al final de cuentas queremos que gane Cruz Azul. Pero sí pienso que si bien estos dos jugadores no han sido el éxito que esperábamos, pues tampoco han sido un fracaso total. Obviamente el precio los mata, 20 millones casi entre los dos. Son jugadores que tienen que rendir sí o sí desde el primer día, pero que sobre todo con Bogus, por la edad, hay que tener un poquito más de paciencia. Giakoumakis creo que se irá, y con justa razón, y ojalá el delantero que venga sea mucho mejor en cuanto a rendimientos, que a lo mejor y no es algo tan fácil superar lo hecho con Giakoumakis. Ahora, ¿todos los jugadores que vendrán de MLS podrían ser así? No, no creo, sinceramente. Pienso que son temas muy aislados, porque Giakoumakis, después de que llegó a MLS, comenzó con problemas de lesiones. En México no se pudo solventar. El preparador físico de Cruz Azul es una vasca. La verdad es que daba altas cuando los jugadores no estaban listos para volver a la cancha. También eso es un tema de considerar. En Cruz Azul no ha habido un buen preparador físico que los ponga a punto, porque este tal Rubens Valenzuela se dedica más a poner cosas en Twitter o en X que en preparar físicamente a sus jugadores, y por eso hubo tantas lesiones al final de la temporada, porque no estaban bien preparados físicamente. Después hay gente que quiere decir que Anselmi tal vez pueda ser cierto, que no hicieran pretemporada les terminó afectando mucho, porque Cruz Azul no hizo pretemporada. Pero en la parte final del torneo creo que este argumento queda un poquito ya de lado, ¿no? Creo que es más bien que el preparador físico no lo supo poner a punto a ciertos futbolistas, entre estos Bogus y Giakoumakis. Pero como digo, al final de cuentas, goles son amores. Giakoumakis quedó a deber, se lesionó mucho, y de nada te sirve un jugador así. Bogus, creo que por lo menos habría que darle un torneo o dos más para que pueda despuntar, porque creo que el talento lo vimos todo, y creo que sería un gran elemento a futuro.
Sin nada más por el momento, yo me despido. Hasta luego. Eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo. Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca